Hago lo mejor que sé de la mejor manera posible y pretendo seguir haciéndolo hasta el final. Una frase de Abraham Lincoln. Nos encontramos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, acompañados por su alcaldesa, la señora Noelia García Leal, quien ha comparecido en rueda de prensa para desarrollar las propuestas sobre la planificación de reconstrucción de la isla de La Palma, junto con el concejal de urbanismo, el señor Manuel Perea. Muy buenas, señora alcaldesa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. En primer lugar, ¿podría desgranarnos algunas de las propuestas de este plan de reunificación, de reconstrucción de la isla de La Palma? Bueno, la comparecencia de hoy básicamente era para explicar los trabajos que hemos venido haciendo durante estos 15 meses, colaborando con el Gobierno de Canarias y plasmando cuáles eran los intereses del municipio de Los Llanos de Aridane para que fuesen concretados en ese borrador de decreto que nos hicieron llegar a finales del mes de enero. Durante este tiempo, y desde octubre del año 21, cuando decíamos que Los Llanos de Aridane, que es un municipio con mucho terreno rústico, necesitaba habilitar ese terreno rústico para reconstruir lo que el volcán sepultó bajo su lava, pues a raíz de ahí nació el decreto 1/2022, gracias al cual hoy más de 100 familias ven la posibilidad de poder tener ya su casa o estar construyendo su casa, y eso es ilusión y esperanza. Desde el nacimiento de ese decreto, y a pesar de que lo valoramos muy positivamente porque daba soluciones a esas familias, planteamos que el decreto quedaba cojo y faltaba incluir en ese decreto que también se pudiese reconstruir la actividad económica en suelo rústico que quedó sepultada bajo la lava del volcán. Cuando hablo de la actividad económica hablo de pequeñas tiendas, comercios o incluso instalaciones turísticas que quedaron sepultadas bajo la lava del volcán. Por eso ahora, cuando sale este borrador de decreto básicamente residencial, aunque también incluye algo de la zona industrial del Callejón de la Gata, y es un borrador, y yo que he asistido a las 3 reuniones que el Gobierno ha mantenido, encuentros vecinales en el municipio del Paso, de Tazacorte, y esta última semana en Los Llanos de Aridane, y he escuchado a los vecinos. Es verdad que estamos esperando a que el Gobierno haga ese borrador número 7, creo recordar que es. Una vez el Gobierno haga ese borrador 7, lo analizaremos técnicamente en el Ayuntamiento de Los Llanos, pediremos las aportaciones al resto de los grupos políticos. Con esas aportaciones se las enseñaremos a nuestros ciudadanos para que también hagan alegaciones, volverá a la Comisión de Urbanismo y esas serán las alegaciones que planteemos al Gobierno de Canarias. Pero básicamente nosotros queremos dejar claro algunos puntos. Primero, este decreto tiene que servir no solo para reconstruir lo que estaba, sino para que sea un impulso económico a la generación de empleo y riqueza en nuestra tierra. Por lo tanto, tiene que ir más allá, porque es imposible reconstruir el 100% de lo que estaba. Por lo tanto, tiene que haber otros ingredientes que hagan que sea un revulsivo económico, no solo para el municipio, sino para la isla de La Palma. Segunda cuestión, nosotros siempre hemos planteado que hay que ganarle al volcán todo lo posible que el volcán nos haya robado. Y sobre todo para aquellas personas que sí que quieren reconstruir en el volcán. Otra cuestión que para nosotros es fundamental y que aparece en este decreto, aparecía en este decreto, es que no puede haber ni un solo damnificado más de los que ya por sí ha dejado el volcán. Por lo tanto, no estamos en absoluto de acuerdo en que se produzcan expropiaciones fuera de la zona de la colada y que en todo caso esas permutas que puedan hacerse respecto a la colada o compra incluso de terreno. Fuera del volcán, fuera de la lava del volcán, no podemos generar todavía más daño del que ya el municipio ha vivido. Y por otro lado, es fundamental que dentro de esos decretos aparezcan vías importantísimas, que es verdad que no están alguna de ellas no está dentro del término municipal de Los Llanos de Aridane, pero son vitales para conectar uno de nuestros barrios, como es el barrio de Las Manchas, con la construcción de esa carretera Tajuya-Las Manchas, y donde sí que debe aparecer también esa carretera LP 213 La Laguna-Todoque, por un trazado similar. Estas son algunas de las cuestiones. Analizaremos con más detenimiento el decreto y recogeremos todas las aportaciones para que esas sean las alegaciones que presentemos al Gobierno. Pero a priori, con lo que hemos trabajado durante estos 15 meses y ese borrador de decreto que nos presentan, desde luego no cumple con las expectativas del municipio, que peor lo ha pasado y que tiene que recuperarse de esta catástrofe.
Alcaldesa, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está trabajando sobre estas propuestas que usted misma ha expuesto, pero se está trabajando conjuntamente con las propuestas de otros ayuntamientos, de otros municipios también afectados por el volcán. Incluso paralelamente se está trabajando con las propuestas del propio Cabildo de La Palma. Claro, nosotros desde el primer momento hemos entendido que es verdad que hay cuestiones concretas que afectan solo al municipio de Los Llanos de Aridane, pero hay otras cuestiones que son comunes. Siempre hemos sido partidarios de ir conjuntamente los tres ayuntamientos o de apoyar incluso reivindicaciones de otros ayuntamientos que nos piden su apoyo. Pero es verdad que ha sido justamente el concejal de urbanismo quien ha impulsado incluso alguna comisión técnica de los tres ayuntamientos, por ejemplo, para ponernos de acuerdo en los parámetros urbanísticos a la hora de aplicar ese decreto 1/2022. Por lo tanto, la colaboración entre los ayuntamientos tiene que ser una máxima siempre, siempre, a la hora de ver, valorar y poner encima de la mesa diferentes alternativas que nos beneficien al interés general, básicamente. ¿Se siente usted satisfecha como alcaldesa con el resultado final que ofrecen estas propuestas? No, por eso digo, estamos en fase de borrador y quiero dejarlo claro, es decir, no estamos hablando de un documento definitivo, ni mucho menos, el consejero lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. De hecho, como digo, son aportaciones que estamos haciendo a un borrador que ya va a tener modificaciones a raíz de la última reunión, por lo tanto, cuando tengamos el borrador definitivo, haremos ese análisis técnico, lo compartiremos con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Los Llanos, lo explicaremos a la ciudadanía para volver a recoger esas aportaciones de la ciudadanía y conforme a eso, pues ya haremos esas alegaciones definitivas al borrador número 7, que no sabemos si será el borrador final, probablemente no sea el borrador final, pero bueno, por lo menos ya tenemos bastante claro el grueso del borrador, es verdad que lo hemos analizado y como digo, para nosotros es fundamental, por eso digo que ni siquiera hablamos de un solo decreto, igual que hay un decreto para el suelo agrícola, quizás también debería haber un decreto para el suelo turístico, es que todavía no se le ha dado solución a todas esas viviendas vacacionales, viviendas rurales que estaban en la mejor zona que tenía el municipio y que hay muchos clientes y mucha economía que gira en torno a esas viviendas, casi 1000 viviendas, 1000 camas alojativas y que necesitan una solución. Nadie les ha dado solución, por lo tanto, para nosotros el sector turístico es fundamental. Además, alcaldesa, ¿cuenta el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane con algún tipo de ayuda no solo para desarrollar estas propuestas, sino para sostenerlas a largo plazo? Bueno, ahora mismo estamos en el momento de la planificación. Es verdad que el Ayuntamiento de Los Llanos planteó una propuesta de reconstrucción de algunas vías al Gobierno de España. Es verdad que el Gobierno de España nos ha ingresado solo el 50% de esa reconstrucción, que con el 50% no podemos hacer absolutamente nada. Decía el alcalde de Tazacorte recientemente que era un caramelo envenenado y efectivamente así lo es, porque tenemos 11 millones de euros que no podemos tocar hasta que no tengamos los otros 11 millones de euros y el Ayuntamiento de Los Llanos de luego no está en disposición de contar con esa cantidad. Pero como digo, ahora estamos en el momento de la planificación y de buscar los fondos necesarios para ejecutar las infraestructuras. Algo fundamental que también debe contemplarse en los decretos son los espacios públicos. Hemos perdido plazas, hemos perdido colegios, no se habla de nada. ¿Dónde se va a construir, a reconstruir el futuro colegio Todoque Campito? Por lo tanto, hay cuestiones que tenemos que ir definiendo. ¿Dónde vamos a construir o dónde nos van a permitir reconstruir el estadio municipal que perdimos también bajo la lava del volcán? ¿Qué va a pasar con todas esas vías públicas que están sepultadas bajo la lava del volcán? Como digo, es un borrador de un decreto. Nada exime que puedan haber varios decretos diferentes, pero lo más importante, y yo quiero dejar bien claro, es, por un lado, que antes que la protección del territorio, siempre está la protección de las personas. Y proteger a las personas significa darles oportunidades para vivir y para trabajar en esta tierra. Eso por un lado, y segundo lado, no puede haber, en segundo lugar, no puede haber ni un solo damnificado más. Tenemos por delante tiempo, no demasiado, pero tenemos que ir sin prisa, pero también sin pausa, y nosotros vamos a poner todo nuestro mecanismo para que cuanto antes podamos tener esas alegaciones planteadas al Gobierno de Canarias y que las estime y que las tenga en cuenta y que tome las decisiones valientes. Ahora es el momento realmente
de que la política esté al servicio del ciudadano, ahora más que nunca, siempre, pero ahora todavía más que nunca. Necesitamos un Parlamento que apoye estos decretos con valentía, generando oportunidades para nuestros ciudadanos. Tenemos el mayor reto que hemos tenido en la historia reciente de este municipio y de la isla de La Palma, que es generar ilusión, esperanza y oportunidades a nuestros ciudadanos. Y no podemos perder esta ocasión, porque además la legislación permite que ante situaciones extraordinarias se tomen medidas extraordinarias. Y el artículo también 46.1 del Estatuto de Autonomía permite la aprobación de decretos ley para que ante situaciones excepcionales y con carácter de urgencia se tomen medidas extraordinarias y con carácter de urgencia. Alcaldesa, y en el caso de plataformas como la de los afectados por el trazado de la carretera de la costa que pretende unir Tazacorte con Puerto Naos, que ya cuenta incluso con más de 30.000 firmas que respaldan la detención de la obra, ¿ha tenido en cuenta el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane las quejas, las demandas de los afectados a la hora de mostrar en estas propuestas su conformidad o disconformidad respecto a estas medidas? Mire, yo como alcaldesa me he reunido en varias ocasiones y he mantenido diálogo con representantes de los vecinos afectados. Le he trasladado siempre cuál es mi opinión personal, porque institucionalmente no puedo pronunciarme sobre un trazado de una vía que ni es mi competencia ni es mi territorio. Por lo tanto, quiero ser respetuosa absolutamente con otras administraciones, tanto el Gobierno de Canarias como el propio Ayuntamiento de Tazacorte. Pero dentro de todo este conflicto, lo que le he trasladado a los afectados es lo mismo que le he trasladado al consejero. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias tiene una competencia, tiene una tarea, tiene unos afectados, tiene que sentarse con los afectados, tiene que coger a sus técnicos, valorar las diferentes alternativas y elegir la alternativa menos lesiva, para conseguir el interés general. Por lo tanto, es que lo que afecte menos posible al sector agrícola, lo que afecte menos posible a las viviendas, pero elegir el trazado. No nos puede pedir, me parece de chiste, que el consejero de Obras Públicas, que ha definido una carretera por donde ha considerado técnicamente que haya tenido que definirse, que no nos ha preguntado ni ha pedido ningún acuerdo plenario, en ningún caso al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, que ahora nos pide al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane que hagamos un pronunciamiento sobre qué trazado queremos, si la alternativa 1, 2 o 3. Pero luego, como comprenderán, yo no voy a destinar a técnicos municipales que tienen que hacer trabajo en el municipio de los Llanos de Aridane a valorar unas alternativas técnicas de otra administración y además para un municipio contrario. No me imagino yo que el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma pudiera hacer un pronunciamiento en un pleno respecto a un trazado de una vía en los Llanos de Aridane. Por lo tanto, que cada administración asuma sus competencias, que se busquen soluciones consensuadas y que den respuesta lo más posible a las demandas de los ciudadanos y sobre todo primando siempre el interés general. En el caso de Puerto Naos seguimos hablando de un área perimetrada, un área a la cual todavía ni siquiera llega el agua potable. ¿Se prevé, alcaldesa, que a corto o medio plazo se pueda recuperar la normalidad en esta zona turística? Bueno, tengo que corregirle porque el agua sí llega, es decir, el agua llega a la zona que está abierta de Puerto Naos, que es la zona alta detrás del colegio, el agua llega a la zona del Remo y el agua llega cuando los vecinos entran a sus viviendas para llevar a cabo tareas de limpieza, tienen abierta el agua. ¿Por qué no se ha abierto el agua de forma definitiva? Primero porque la propia ordenanza municipal permite el que en situaciones excepcionales se mantenga el agua cerrada. Sobre todo, por tanto, aperturas temporales. Claro, de momento son aperturas temporales, hay una demanda vecinal de que el agua esté siempre abierta. Nosotros además, yo lo he manifestado en algunas reuniones vecinales, los técnicos sanitarios nos aconsejaban, hombre, que si no había nadie abajo viviendo y no había esa recirculación del agua, pues que en la medida de lo posible pues pudiéramos mantener el agua abierta solo cuando están los vecinos, sobre todo también porque en ocasiones se producían roturas que dañaban a lo mejor a propietarios que no estaban en ese momento en la vivienda. Por eso los fontaneros municipales abrían y cerraban las llaves de pase de los diferentes edificios cuando se permitía la entrada a esos edificios. A raíz de esa petición vecinal nos hemos puesto manos a la obra, las analíticas están hechas hace ya casi un mes y estamos pendientes de que Sanidad nos dé el alta en uno de los depósitos que hemos tenido que rehabilitar y espero que en las próximas semanas ya pueda estar dado de alta en el sistema de registro nacional y ya podamos dar agua definitiva.
Y aprovecho también la ocasión a pedirles a los propietarios que tengan cuidado por esas roturas que abren y cierren su llave particular de pase para evitar pues daños indeseables para los usuarios de Puerto Nao. ¿Qué le diría a aquellas personas, ya no como alcaldesa, sino incluso como ciudadana, que se están jugando la vida, están poniendo en riesgo su vida en el momento en el que se saltan ese perímetro de seguridad en Puerto Nao? ¿Qué le diría? Mire, yo entiendo la desesperación de las personas que viven en Puerto Nao, que tienen sus propiedades en Puerto Nao, que tienen su actividad económica en Puerto Nao. Yo que viví muchos años de mi vida en Puerto Nao, adoro Puerto Nao, me siento absolutamente también impotente muchas veces porque el comité científico y los responsables de nuestra salud dicen que los niveles de gases que ahora mismo hay en Puerto Nao no son compatibles con la salud, que además son niveles que fluctúan mucho, no siempre es el mismo nivel, no siempre es en la misma zona, y eso todavía dificulta más el que pueda haber una apertura completa de la zona de Puerto Nao. Se han hecho trabajos importantes respecto a ir abriendo determinadas zonas donde efectivamente los niveles se ven que ya no son nocivos para la salud. Por ejemplo, la zona de los Lajones, que desde hace meses tiene aperturas diferentes al resto de la zona de Puerto Nao. Se va a seguir abriendo, y esa es la intención del PEINPAL, de seguir abriendo zonas en función de esos niveles. Y yo lo que pido siempre con todo esto es precaución. Yo creo que no sería bueno, pero ni para la persona que pueda tener el problema físico, ni para la zona, el que haya alguna desgracia en Puerto Nao. Creo que después de todo lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo peor que nos pudiera pasar es que se produjese algún incidente por ir al límite de la entrada. Pero repito, entiendo perfectamente la desesperación. Yo no tengo ningún argumento en mi poder para querer tener Puerto Nao cerrado. Al contrario, para este ayuntamiento y para mí personalmente sería todo un alivio que cuanto antes Puerto Nao estuviese abierto, para que la gente pueda ir a vivir, para que las segundas residencias puedan ocuparse, porque hay muchas residencias que podrían ser primeras residencias para muchos vecinos, para que la actividad económica y turística en Puerto Nao, nuestro principal núcleo turístico, que siempre hemos tenido como la joya de la corona, pueda estar activo. Todos mis argumentos son para abrir Puerto Nao a la mayor brevedad, pero también, y siendo responsable con mi cargo, con las mayores garantías y las máximas garantías para que quienes estén en Puerto Nao y visiten Puerto Nao lo hagan con la mayor tranquilidad. Nos quedamos con ese mensaje que nos ha transmitido, sobre todo de alerta, de precaución, para no poner en riesgo nuestras vidas, mantener también la calma, por supuesto, señora alcaldesa, y con ese deseo, con ese impulso de continuar con las propuestas de mejora de la planificación de reconstrucción de la isla de La Palma. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.